Vamos a hablar de la indisponibilidad en un enlace, ¿no? Que es el tema que tiene que ver con los desvanecimientos y cuáles serían los objetivos que vamos a tratar de cumplir en cuanto a indisponibilidad. Eh, Entendemos por indisponibilidad el porcentaje del tiempo de corte, ¿no? O sea, cuánto va a ser digamos, lo máximo que vamos a permitir de tiempo fuera, ¿no? En un enlace, dado que aquí ya tenemos algunos fenómenos que hemos considerado a lo largo de las clases que son de tipo aleatorio. Entonces, en esos términos tenemos que tratar con esto, con los niveles, ¿no? Los niveles de recepción que vamos a tener. Entonces, la indisponibilidad en el caso de un radioenlace, ¿no? La indisponibilidad o corte de un radioenlace se produce cuando la señal recibida no alcanza el nivel de calidad mínimo exigido. O sea que tenemos un nivel que tenemos que estar arriba del mismo, dado que implicaría, si el nivel estamos, eh, no lo alcanzamos el mínimo requerido, eh, las condiciones de operación del enlace no son las adecuadas, porque en ese caso la intensidad de la señal es comparable con la del ruido y eso implica que se van a cometer errores en la detección de la información y entonces va a elevar las tasas de error. O sea, siempre hay señal, pero la señal para ese caso se considera inadecuada y no se considera útil, por lo tanto se considera un corte. O sea, no necesariamente todo está con la misma grado de calidad, ¿verdad? Pero es la calidad mínima la que define el nivel. Se traduce lo que estamos diciendo, ¿no? Un aumento significativo de la tasa de error, ¿no? O sea, es la tasa de error que nosotros consideramos intolerable. Este criterio puede variar, ¿no? Porque para algunas aplicaciones, si bien alguna tasa de error pudiera ser tolerada, normalmente ponemos una que está, digamos, a un nivel, a un nivel tal que pueda ser tolerada independiente del tipo de información que se esté manejando. Por ejemplo, para telefonía, la telefonía es más tolerable, pero sin embargo el video tiene más dificultades, ¿no? O los datos, ¿no? Para tolerar tasas de error bajas. Entonces, no podemos irnos como que si todo fuera telefonía, sino que es una diversidad de información, por lo tanto la tasa va a ser determinada por aquella que requiera el valor más crítico, ¿no? Bien, es decir, que existe una interrupción de servicio, puesto que el demodulador, o sea, está en el lado de la recepción, no puede recuperar correctamente la señal de voz. Pero no solamente se trata de voz, sino que también los video o datos, ¿verdad?, que se hayan transmitido puedan ser recuperados. O sea, aunque este pudiera ser más tolerable, el tema es que no solo eso vamos a enviar, sino este otro tipo de información. Y eso me sube entonces los requerimientos, ¿no? Eh, las interrupciones largas usualmente pueden ser consideradas en tres categorías. Estamos hablando eh, que podría ser, hay una interrupción que puede durar bastante, pero por la propagación, digamos, un fenómeno que sea en la propagación, ¿qué fenómenos podríamos tener? Difracción, obstrucción de las. Eh, Normalmente diseñamos nosotros para que esto no ocurra, ¿verdad? En el caso de un radioenlace que opera en línea de vista. Pero hay variaciones en el K y si nosotros no hicimos una buena estimación de las peores condiciones, entonces lo que antes aparecía despejado va a aparecer obstruido y entonces algo va a llegar sin duda, pero el efecto va a ser la difracción. La difracción implica que va a haber una reducción en el nivel de la señal. Y esto puede estar variando a lo largo del día, pero pudiera estar despejado en algunas horas y obstruido en otras por estas variaciones. Y habría que ver cuánto tiempo se obstruye y si esa obstrucción implica un corte, ¿no? Atenuación por lluvia, cuando se presentan las lluvias, para ciertas frecuencias esto va a ser un problema.
y sí, va, lo que dure la lluvia, ¿no? O dependiendo de la intensidad de la lluvia, va a ser la obstrucción. Desvanecimiento de la señal radioeléctrica, que es lo que estamos por considerar a lo largo de las siguientes eh, presentación que vamos a lo largo de la presentación. Ductos, vean que esto sí ya tenemos dificultades de poderlo predecir, ¿no? Fallos de equipos, o sea que los equipos fallan, el propio equipo de radio pudiera tener alguna falla y entonces producir un corte, ¿no? Por pura electrónica. Eh, Otros pudieran ser que tengamos una interferencia que originalmente no la considerábamos, de pronto alguien instaló un sistema y empieza a interferir, o otras fuentes de ruido que pudieran ser presentes, ¿no? En la parte de equipos, podemos considerar, digamos, el tema de la energía también, ¿no? Porque los equipos necesitan el suministro de energía y si hay fallas en eso, pues el equipo va a fallarnos por falta de energía y va a implicar una reducción un aumento de la indisponibilidad. Eso lo tenemos que resolver. Los fallos de equipo lo podemos resolver o, digamos, llevarlo a valores aceptables con redundancia. O sea, duplicamos partes de equipo, eh, duplicamos la energía, la fuente de energía para poder cubrir los tiempos de falla. Si la energía comercial digamos, relativamente confiable, habría que ver qué tan prolongados pueden ser los cortes. Eh, pues, digamos, si no pasan de 8 horas, podríamos usar baterías, ¿no? Los equipos que usamos son alimentados con DC, ¿no? Tenemos una unidad que hace la rectificación y alimenta con DC, ¿no? En el caso de los equipos de transmisión son menos 24 voltios, de la Tierra es el positivo, ¿no? Menos 24 voltios. Entonces tenemos un banco de baterías que provee un voltaje de menos 24 eh, y una corriente que sea la que se requiera, ¿no? Pero habrá que ver de cuánto tamaño va a ser el banco de baterías. Entonces, muchos equipos se quedan solamente con eso. ¿Qué pasa si el corte supera las 8 horas? Entonces el sistema se va a desconectar, ¿no? Porque va a quedar sin energía. Especialmente cuando hay crisis de suministro de energía, como ocurrieron en algunas épocas en nuestro país, eh, muchas de estas equipos quedaban sin. Esto más son instalaciones de tipo urbana, ¿no? Por ejemplo, las celdas de los sistemas celulares, las estaciones que tienen para alimentar una zona, podían encontrarse en condición de fallo. Y dependiendo de la configuración, un fallo de energía podría afectar más de una celda, ¿no? Depende de dónde está ubicado el enlace que estamos considerando. Este es un tema aparte, ¿no? Toda la configuración de equipos, energía, redundancias y todo eso que vamos a introducir para mejorar la, eh, la indisponibilidad. Todo esto está como una configuración de equipos reduce la probabilidad de corte. Hay todo un tema teórico aquí, ¿no? Con probabilidades, hay una serie de modelos vinculados a la indisponibilidad. Y de ahí donde se derivan ustedes un montón de configuraciones que van en los equipos. No es algo así a prueba y error, ¿no? Sino que se puede pronosticar matemáticamente qué tanto va a mejorar si usted toma algunas redundancias. O sea que esto es un tema aparte, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema de mantenimiento de los sistemas. Y no es un tema propio solamente de telecomunicaciones, sino que se extiende por todos aquellos sistemas que se requiere, eh, que requieren que, digamos, que tengan una continuidad en su funcionamiento.
tienen un nombre que se le llama, creo que son sistemas de emisión crítica. O sea que todo eso detrás hay todo un asunto teórico. Llega hasta el nivel de componentes, hasta cómo se construye una tarjeta y los componentes. Cada componente tiene probabilidades de falla y bueno, es todo un asunto teórico que no está dentro del alcance del curso, pero les comento para que vean que hay más temas sobre esto. Bueno, el asunto es que la indisponibilidad tiene un efecto combinado, entonces, de todos estos factores. O sea, que puede tener que aquí hay un porcentaje de corte, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces, se trata de reducir la contribución de todo esto, ¿no? Eh, Porque no solo es un factor, sino que son simultáneos que se presentan. Ahora bien, nosotros vamos a concentrar en lo que le va a corresponder a la parte de la propagación, la que estamos tratando de resolver. Si se deja entonces de lado las interrupciones causadas por el aumento transitorio del ruido, ¿verdad? O de la interferencia, o sea que si dejamos a un lado, en caso de la propagación tenemos el asunto de las interferencias, dejamos de lado, que eso la interferencia, la forma en que lo resolveríamos, si hay alguien que encendió un sistema que nos está afectando, vamos a tener que ver cómo hacemos que ese sistema deje de operar y eso hay mecanismos legales para hacer las acciones para que se impida a aquel que está operando algo ilegal o algo fuera de norma, deje de hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso habría que resolverlo. Entonces, dejamos de lado esos asuntos, ¿verdad? O que hay una fuente de ruido por ahí que esté afectando. Dejamos de lado eso. Entonces, el principal motivo de indisponibilidad en radioenlace se debe a la disminución del nivel de potencia, ¿no? O sea, simplemente no es que aumentó el ruido, sino que se redujo el nivel de la señal deseada, ¿no? Por debajo del umbral. Básicamente eso es lo que estaríamos viendo. O sea que el umbral está definido por un nivel de ruido, digamos, típico, que se va a estar siempre presente. El ruido que estamos hablando aquí son otros ruidos que se incrementan por otras fuentes, que tal vez son repentinas, no habíamos considerado, ¿verdad? Que se podrían resolver por aparte, o las interferencias, ¿no? Como estoy diciendo, sistemas que empiezan a operar eh, defectuosamente. Eh, entonces, el nivel de umbral, como lo comenté en la clase anterior, corresponde a un nivel de ruido eh, estándar, ¿no? Entonces, si, ¿qué puede pasar? Ese ruido está siempre presente, ¿no? En todo sistema. Entonces, lo que puede pasar es que el nivel de la señal se me venga abajo, entonces implique en una degradación sustancial de la calidad de la comunicación, ¿no? En el caso de la propagación, bueno, tenemos los, las situaciones anteriores que mencionamos, ¿verdad? La lluvia podría aumentar, digamos, temporalmente eh, el nivel de atenuación, la obstrucción de los desvanecimientos, ¿verdad? Serían las causas principales. Entonces, aquí tenemos una gráfica que nos mostraría en el tiempo, hay un tiempo, una ventana de tiempo que vamos a tomar para hacer la medida y estamos midiendo la potencia. Nuestro sistema lo hemos diseñado para que reciba una potencia media, que sería esta línea punteada que estamos mencionando aquí, ¿ok? Y tenemos un nivel de umbral, ¿verdad? Entonces, entre la potencia media que estamos recibiendo y el nivel de umbral, eso definiría lo que llamaríamos un margen. Es un margen de desvanecimiento, ¿verdad? El sistema podría manejar una reducción del nivel eh, en este rango, ¿no? Si usted toma, expresamos en dB la potencia media recibida y la sensibilidad del receptor, restamos los dos y tenemos tantos dB. Eso sería el margen que tiene el sistema, ¿no? El margen de padecimiento. Ahora bien, esto es el comportamiento de la señal real, tal como la estamos recibiendo. Ustedes verán que se va a estar moviendo alrededor del valor medio, pero pudiéramos tener situaciones de este tipo, que el nivel de la señal se venga por debajo del el umbral que el sistema
tiene para operar adecuadamente. Bien, entonces esto es un tiempo, ¿no? Esto va a durar un tiempo determinado y esto puede estarse repitiendo, ¿no? Eso es aleatorio, puede estarse repitiendo por todo el día, toda la semana, el mes, el año. Y uno podría integrar todo este tiempo, que le llamaríamos el tiempo cuando se cruza este límite. Y bueno, podríamos decir que el tiempo de indisponibilidad se podría visualizar como, bueno, primero tenemos el tiempo, la sumatoria de estos tiempos de corte, se le llamaríamos tiempo de desvanecimiento, y se mide en relación al tiempo de observación, del tiempo de prueba, que sería de test. Normalmente lo expresamos en porcentaje, entonces hay que multiplicarlo por 100. ¿Ok? La idea es que esto fuera lo más reducido posible. Vea, que esto 0% para fines prácticos no es posible. No hay ningún sistema perfecto que tenga cero probabilidad de corte. Todo es falible, absolutamente todo. Entonces, esos valores pueden ser bastante chicos, pero son valores, ¿verdad?, diferentes de cero. Bien, la disponibilidad sería el complemento de la indisponibilidad. Entonces, podríamos decir que la probabilidad o la disponibilidad, la probabilidad de que el sistema esté arriba sería 100 menos, aquí hablándolo como siempre estamos hablando en porcentaje, 100 menos el porcentaje el por ciento de indisponibilidad, ¿no? Prestamos esto y podemos ver cuál es la disponibilidad del sistema. Bien, tenemos una recomendación de UIT que es la F557. Establece que la disponibilidad debería ser la disponibilidad, ¿no?, entre 99.5 y 99.8. 99.9. Solamente una aclaración. Esto es la, la disponibilidad, pero es para un enlace o un trayecto digital hipotético. La abreviatura es ARDP. O sea, se modela lo que podría ser una comunicación sumamente larga de 2.500 kilómetros. O sea, que está formado por una serie de enlaces. Enlaces que pueden variar en tamaño, longitud y todo eso. Entonces, se crea un modelo, digamos, para distribuir esta disponibilidad. Entonces, eh, está entre esos valores, es lo que se pide, ¿verdad?, para construir este enlace hipotético, 2.500 kilómetros. El valor eh, usted dice, bueno, pero ¿cuál de los dos? 99.5, 99. Bueno, es que la distribución se hace según se definen varias calidades aquí, ¿verdad? El valor menor sería para redes de grado bajo, o sea, 99.5. Y el valor medio de 99.7 para enlaces se les dice grado medio, ¿verdad? Todo esto serían enlaces locales y nacionales. Digamos que lo nacional, enlaces locales podrían estar puede ser de 99.5 o 99.7, pero para 2.500 kilómetros, ¿no? Y el límite superior, el alto, es para la parte internacional. O sea que si un enlace lo vamos a usar como para una conexión internacional, hay varios enlaces, ¿no? Por ejemplo, si nos queremos comunicar desde Honduras hasta Panamá, vamos a pasar varios trayectos, ¿no?, sobre esas redes. Entonces, esos pedazos que se van a sumar estarían dentro de la calidad de el límite mayor. Entonces, en un país tenemos segmentos de nuestras redes que van a ser destinadas para conexiones internacionales, pues tenemos que diseñarlas, y otras partes que van a ser solamente para la parte nacional. Entonces podemos bajarle un poquito el requerimiento. Ahora bien, nuestros enlaces nacionales no son de 2.500 kilómetros. Y en el caso de Honduras es un país pequeño. eh, no llegamos de extremo a extremo a tener esa longitud, pero en Centroamérica sí llegamos cerca de estos valores.
Y entonces, de aquí podemos derivar los requerimientos de indisponibilidad. Entonces, ¿cómo lo podemos poner? Decir, bueno, que lo podemos hacer proporcional, distribuirlo de acuerdo a la longitud. Entonces, diríamos 100 menos el valor que estemos usando, ¿no? 99 o 0.5. Eso nos daría la indisponibilidad, pero es para 2.500 kilómetros. Entonces lo dividimos entre 2.500 y lo multiplicamos por L, que sería la longitud de nuestro enlace. O sea que si tiene 50 kilómetros, aquí le metemos 50 sobre 2.500 y lo que nos dé de indisponibilidad es el criterio que para el enlace particular que estamos considerando, ¿no? Bien, la siguiente tabla nos muestra lo que significa cada una de estas cosas. Entonces, claro, fíjense, aquí no hay que perderse, ¿va? Que sí dice 99.5, lo más bajo, pero es para 2.500 kilómetros. Usted no puede hacer un enlace con 99.5 y comérselo todo en un enlace pequeñito de 50, porque el siguiente el enlace va a estar en serie. Entonces, el efecto neto diríamos, la combinación de estos enlaces uno tras otro, ¿no? Entonces, las indisponibilidades son, aquí lo podemos ver como probabilidades, y podríamos ver cada enlace como un evento independiente. Entonces, uno sumaría más el otro, o sea que sería incrementando a medida va aumentando el número de enlaces. De ahí la idea esta, ¿no? De hacerlo proporcional para que la suma de todos esos al fin se mantenga, en el caso que llegara a alcanzar 2.500 kilómetros, dentro de estos límites. Entonces, como se combinan los elementos de diferentes países, cuando se combine todo para una comunicación que atraviesa varias fronteras, se mantenga en el caso de 2.500 en ese rango. Aquí nos muestra las implicaciones en tiempo, ¿no? Si bien no es que es un tiempo continuo, sino la sumatoria de los pequeños tiempos de corte. Vean ustedes, si tuviéramos una disponibilidad de 90%, que sería una cosa pésima, significaría que el tiempo fuera dentro de un año, serían 36.5 días continuos fuera. ¿Okay? Eso sería algo pésimo, ¿no? Eso dentro de un año. Si la ventana que estamos observando es la de un mes, serían 73 horas. Estos son valores promedios, ¿no? Y si lo promediáramos a lo que le tocaría cada día, serían 2.4 horas al día. Esto, como les dije, es inaceptable para los estándares de comunicaciones. Y vamos subiendo y vean aquí, 99.5 significaría de un año 1.8 días. ¿Cuál era el requerimiento que tenemos nosotros aquí? 99.5, como lo peor. Significarían dentro de un mes casi 4 horas, ¿no? Y dentro de un día 7.22 minutos. Eh, Esto ya es el extremo, diríamos, ¿no? 99.9 se reduce a 8 horas de un año. ¿Okay? O a 43 minutos de un mes o 1.46 minutos de un día. Esos son valores medios, no necesariamente que cada día se va, sino que puede ser que un día tenga más, otro. Estoy hablando de los valores ya medidos reales, ¿no? Ahora, vean esta que tenemos aquí de 4 nueves. 99.9 significa 31.5 segundos del tiempo de un año. O 2.62 segundos de un mes o 0.08 segundos de un día. Usted va a ver ofertas que le aseguran que esto es lo que se está presentando. Esto hay que tener cuidado porque sí, le ofrecen esto, pero normalmente se excluyen algunos cortes aquí. Por ejemplo, digamos que el sistema se interrumpió
Entonces se mueve el personal para hacer la reparación, digamos que es en un banco, y la reparación se hace de inmediato y se llega al lugar a eso de las 10 de la noche para tratar de reparar el asunto, y hay que entrar al banco y el banco dice que no se puede entrar, sino hasta el día siguiente a las 8. Eso significa que ese tiempo no se va a poder reparar porque el problema, si es que la falla es adentro, entonces esos tiempos en los cuales no se le da acceso al operador se sacan de la cuenta. Así que todas horas, porque la culpa es del cliente. O digamos que hay una situación de emergencia, pudiéramos decir que hay un evento que implique que hay una prohibición para ir al sitio, todo se saca. Entonces, cosas que no están en el control del sistema. Entonces, cuando ofrecen eso, se tiene en cuenta eso, ¿no? Entonces, aunque ellos se comprometan a esto, la cosa puede estar abajo, ¿verdad? Por estos factores, ¿no? Que no hubo acceso, que es una zona peligrosa, donde hay mareros y cosas así, no se puede atender, entonces los tiempos se sacan, porque son de fuerza mayor. Eh, entonces, ¿qué va a ser el que se hace para esos casos? Es aumentar redundancias. Entonces, a veces, por ejemplo, un operador puede, por ejemplo, un banco lo que haría es conseguir el servicio, digamos, contigo, digamos, y le provee un enlace y también contrata con otro operador, otro más, ellos se aseguran, por ejemplo, si tienen un ingeniero ahí, que las redes sean totalmente independientes, que no haya ningún punto en común. Entonces, mientras una se cae, tengo la otra, o sea, tengo dos proveedores. Y esa es la forma que eso se aseguran. Incluso algunos tienen hasta tres, tiran una cosa por satélite en caso de que haya un desastre y así van agregando infraestructuras, especialmente si es algo crítico. De manera que reducir ese problema por esas cosas imprevistas, ¿no? Que no está en control de nadie. Ese es desde el punto de vista del cliente, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de que nosotros somos proveedores, buscaríamos cumplir con esto y distribuirlo en todas las posibles fuentes de falla. La parte de propagación, la parte de todo. O sea, aquí aparece 31.5 segundos, pero digamos, para la propagación puede ser que le estemos pidiendo más, porque hay un poquito de tiempo que la manejar para la parte de energía, para fallas de tarjetas y cosas así. Ok, entonces, ¿cómo lo distribuimos? Lo que está detrás de esto, entonces, es que si nosotros vamos desde un punto A hasta un punto B, entonces, que tienen longitudes diferentes, ¿va? Como nuestras redes que estamos considerando ahorita, entonces L1, L2, L3, tenemos que distribuir la probabilidad de corte en cada uno de estos eh, de la forma que habíamos mencionado, ¿no? 2500 es el de referencia y según la longitud lo vamos distribuyendo aquí. Y ahí tenemos el criterio que se usa para cada enlace, ¿ok? Proporcional a la longitud. ¿Cuál sería digamos, la indisponibilidad total? Sería la que sume, ¿verdad? De cada uno de estos, la suma. Entonces, la indisponibilidad total sería en este caso tenemos el trayecto más largo, 1, 2, sería este, ¿no? De este extremo a este extremo, sería la suma de esas indisponibilidades desde el enlace 1 hasta el 3. 1, 2, 3. ¿Ok? Si la quiere ver acá, aquí va a ser mejor porque el enlace es más corto, ¿no? Y si la comunicación es de este punto A a este punto B, va a estar dentro de estos límites. Bien, acuerde que esta misma estructura puede ser usada como un tránsito para otra comunicación más larga. Entonces, esto siempre va a ser lo mismo que se va a sumar para la otra comunicación. Por eso es que lo hacemos proporcional 2500, ¿verdad? Porque esta cosa puede continuar con otros tramos que no están indicados aquí. Eh, entonces, la indisponibilidad de cada uno la obtenemos de esta manera, ¿no? eh, la relación que tiene la longitud individual sobre la longitud total. En nuestro caso, para la indisponibilidad que estaríamos considerando, que sería, aquí no están en porcentaje estas son disponibilidades, habrá que
Eh, esta es la forma de hacerlo, pero podemos tratarlo con, bueno, sí, es la indisponibilidad, ¿no? Entonces hay que restarlo. Lo que nos dé ahí sería punto 5 L sobre 2500. Eso es lo que habrá que tomar aquí. El L total es 2500 y el otro es la longitud particular que tengamos. Bien, bien, realmente esta es una aproximación la que mencionamos aquí. Ahora, si usted quiere entrar con más precisión, digamos que tenemos las indisponibilidades, realmente sería esto, ¿no? Puede utilizarse un límite superior más preciso de las probabilidades a regresar la probabilidad de desvanecimiento. O sea, aquí uno puede entrar a mayores detalles con esta relación, ¿verdad? Que la total que hemos considerado aquí, eh, esta que estamos hablando, es simplemente la suma de las indisponibilidades. Aquí se está indicando que es la suma de de las indisponibilidades, pero menos este factor, ¿no? Que es un poquito menor y se nos da aquí un- una fórmula, ¿verdad? Que tiene en cuenta. Es que nosotros estamos considerando que todos son excluyentes, o sea, que el fenómeno de una no influye en el de la otra, o sea, que es como que fueran mundos separados totalmente, ¿verdad? Eso no es exactamente la realidad, ¿no? Hablando de probabilidades. Eh, Bien, entonces dice que aquí en esta ecuación PI es la probabilidad de interrupción predicha para el enésimo vano del total, ¿verdad? Y de ahí la longitud del trayecto, del iésimo tramo. La ecuación C debe utilizarse para desvanecimientos menores o iguales que 40. La es el desvanecimiento. Y de ahí menores que 120 kilómetros. Por encima de estos límites, y aquí está el reporte, usar este reporte. Bien, en nuestro proyecto pues nos vamos a ir por esta regla bastante sencilla. No vamos a complicar con eso de momento. Bien, ¿cuál es entonces una de las causas que esta cosa se corte desde el punto de vista de programación? Son los desvanecimientos, ¿no? Los desvanecimientos podríamos clasificarlo en base a criterios, a estos. O sea, como los fenómenos son, los podemos tratar de estudiar, siempre tenemos la tendencia a clasificar para ver qué es lo que está pasando. Uno de los características es la profundidad, o sea, pueden ser profundos, ¿verdad? Ya estamos hablando de 3 dB, o sea que es la mitad de la potencia que se nos viene abajo, ¿verdad? Profundos o muy profundos, mayores de 20 dB. Esa es una forma de verlo, ¿no? Un desvanecimiento profundo es de 3 dB, muy profundo es de 20 dB. La duración, ¿verdad? Hay algunos que son de corta, muy corta duración y otros de muy larga. Entonces, hay algunos criterios como que si es menos, si es un tiempo muy chico, quizás en algunos criterios no se consideran esos muy chicos, en otros sí, depende de qué criterio vamos a usar. Bien, el espectro. Bueno, aquí entra lo que se llama el desvanecimiento plano, cuando se afectan todos los componentes, mira, por igual, o sea, todo el canal, todos sus componentes de frecuencia son afectados o puede ser selectivo, o sea, que una parte se atenúa de una manera y otro de otra manera. En una parte puede ser muy profundo y en el otro puede ser profundo, del mismo canal. Entonces, eso sí introduce, en el caso de la comunicación digital, una distorsión, lo cual degrada mucho más que si fuera plano. Eh, en algunos casos, eso es lo que hay que hacer. Ahora, como les mencionaba, hay sistemas que tienen su compensación automática que prácticamente se va a comportar como si fuera plano. ¿Qué tipo de mecanismo? Bueno, existen fundamentalmente dos tipos, el factor K y multitrayecto. Son los dos. Los primeros se producen por variaciones del índice de refracción topoférico, reduciéndose el margen libre de obstáculos. Es lo que hablamos, que se dobla más el rayo y entonces lo que está despejado ya no está despejado.
Y los segundos se originan por interferencias debidas a la aparición de caminos múltiples. O sea, puede estar bien despejado, ahí la línea de vista es un enlace LOS, tal como habíamos visto, pero se empieza a atenuar la señal, pero por trayectos múltiples, ¿verdad? Un camino va con una fase y el otro con otra fase y entonces se restan o se suman, dependiendo. Y este comportamiento neto va a tener una distribución probabilística. Bueno, en el caso del multitrayecto va a ser de tipo Rayleigh, ¿no? Pero tenemos otros fenómenos que pueden tener otras distribuciones, o sea, puede que las modelamos con una función de probabilidad para relacionar la profundidad con el tiempo que puede darse el fenómeno, que puede durar. Y para eso usamos estas distribuciones de probabilidad. Eso es lo que se ha llegado con el estudio de estos fenómenos. La dependencia temporal, ¿verdad? Actúan en forma continuada o en forma puntual. Bien, se utilizan varios niveles, varios modelos. Esto se ha estudiado durante décadas eh, y se continúa actualizando, ¿no? O sea, que uno ve los últimos reportes y se va como afinando y se van agregando datos y se van ajustando los modelos, ¿verdad? Y vamos a mostrar cómo ha quedado con las últimas, con las más recientes, ¿no? Ya, estos modelos. Se utilizan diferentes modelos para caracterizar la probabilidad de aparición de envejecimiento, los cuales dependen de diversas variables, ¿no?, del sistema, así como factores geoclimáticos. Como ven, es un asunto más de tipo empírico, ¿no? Los más habituales son los debidos a la propagación de multitrayecto. Eh, Bien, ¿qué hacemos si se nos presenta un desvanecimiento? ¿Cómo lo afrontamos? Eh, Bien, podemos usar algunas técnicas. Mira, aparte de la técnica esta ¿cómo se llama? Digamos, de simplemente aumentar los márgenes, el margen de envejecimiento, irlo subiendo de manera que aguante el fenómeno este. Eso a veces no es suficiente, ¿no? En bastantes situaciones no va a ser suficiente. Entonces podemos usar algunas técnicas, por ejemplo, que trabajan en el dominio del espacio, o sea, la diversidad espacial, otras que trabajan en el dominio de la frecuencia, técnicas que están basadas en el dominio de la frecuencia, eh, como usar frecuencias diferentes, o técnicas basadas en códigos, o sea, metemos una codificación ahí que permita detectar los fallos, ¿no? O sea, hacer algún tipo de redundancia, o una combinación de todas estas técnicas, ¿no? Bien, en el caso espacial tenemos las técnicas de diversidad espacial, ¿verdad?, que hacen uso de dos o más antenas que determinan, o sea que el fenómeno ocurre a una altura es diferente al que ocurre a otra altura. Entonces, podemos jugar con eso. Eh, Mira, las antenas pueden ser iguales o características diferentes. Podemos ahí jugar con la polarización, el diámetro de radiación. Es todo un tema, esto. O usar estas técnicas que les había mencionado antes mismo. No vamos a profundizar en esto nosotros, pero es bueno saber que, especialmente en los enlaces muy, muy, muy largos, esto es lo que hay que usar, ¿verdad? Eh, Aparte esto va a ser necesario, ¿no? Aparte de otras técnicas. Por otro lado, las técnicas de diversidad temporal hacen uso del procesado de la señal para mejorar la calidad de la señal recibida, trabajando en distintas frecuencias. Por ejemplo, estos sistemas de modulación, ¿verdad?, los que están usándose ahora para 5G, 4G o FDM, FHSS, u otros códigos ecualizadores, break, ¿verdad? Todos son temas, o sea que el tema no es puramente propagación, tenemos que aprender de los equipos también. Bien, vamos entonces a meternos a la probabilidad de desvanecimiento. Los desvanecimientos multitrayectos son el factor dominante en las frecuencias debajo de los 10 GHz, ¿no? Ese es
el crítico. Básicamente causados por caminos múltiples entre el transmisor y el receptor. Hay un camino que sería el rayo directo, pero es un frente de onda. Entonces la forma de modelar es que hay otro rayo que se dobla, que toma una trayectoria diferente y llega siempre al mismo destino. Eh, bien, y eso es producto de cómo es el gradiente refractivo, o sea, cómo varía el índice de refracción, ¿no? Y produce esa dispersión. Bien, si suponemos que son desvanecimientos planos, o sea, nos vamos a concentrar en esto, y que afectan toda la banda, ¿no? Y profundos, mm, son más de 3 dB, ¿verdad? Más de 15. Pueden modelarse, estas son las condiciones, ¿verdad? El modelo este que vamos a mencionar es válido para 15, ¿no? Una distribución de Rayleigh. Podemos considerar una distribución de Rayleigh, de tal modo que la probabilidad de superar un desvanecimiento de una profundidad de A dB que corte un enlace, o sea que habrá que ver el margen que nosotros tenemos, pero aquí vamos a calcular la probabilidad que ocurra un desvanecimiento de A dB, estaría por esta relación. Fíjense, aquí estamos hablando, este es en base a la 530, en la última versión, aquí no ha ido, esto ha ido cambiando un poquito, ¿no? Sección 231 de la recomendación, que ahí la tienen también en la aula virtual, ¿verdad? Indica un porcentaje de tiempo, ¿no? Este está en términos de porcentaje, lo que les decía, no en términos de probabilidad. Porcentaje de tiempo en que se rebasa la profundidad de desvanecimiento de un valor A de B en el mes más desfavorable medio, ¿no? Es decir, un mes, el peor mes, entonces, basado en eso, esta probabilidad. Entonces, PW es igual hay un factor K, hay una B, que sería la distancia, a la 3.4, 1 más la magnitud de EP, que vamos a ver que es a la menos 1.03 por F, que es la frecuencia, 0.8, 10 menos 0.0076 HL, ya veremos que es menos A, esta es la atenuación, ¿no? A sobre 10. Y esto está en por ciento, ¿no? Entonces, aquí F es la frecuencia, como ya indiqué antes. HL es la altura de la antena inferior, o sea, la menor entre la transmisora y la receptora. ¿Cuál es la altitud menor? Esta altitud se refiere con respecto al nivel del mar, ¿no? K representa el factor geoclimático para el mes más desfavorable en medio. Bien, esto depende del clima, ¿no? No es el K minúscula, sino que no es aquel K, este es otro K. D es la longitud del radioenlace en kilómetros y EP representa la inclinación del trayecto. Básicamente la inclinación del trayecto sería la altura del sitio emisor y menos la del sitio receptor, la diferencia, la pendiente, ¿no? Sobre la distancia. Estas son alturas con respecto al nivel del mar todas, ¿no? Okay. ¿Y qué vamos a asegurar? Nosotros tenemos el P-IND, es el que nosotros tenemos como límite. ¿Ok? Ese lo sacamos de la proporción, si era 0.5 entre 2500 por la longitud, perdón, disculpas. Entonces, este es el límite que nosotros tenemos y vamos a calcular con esta fórmula cada enlace y vamos a ver si este valor sale menor, ¿verdad? O igual que este, ¿no? Eso es lo que buscaríamos, ¿no? Esto nos va a dar lo que el enlace en particular, el fenómeno que se va a presentar en el enlace en particular. Y vemos si cumple. Si no cumple, tenemos que ver cómo cambiamos algún factor aquí, ¿no? Subiéndole el A, y el A es hasta dónde podría el sistema tolerar. Si el sistema
necesitamos aumentar el A, tenemos que aumentar la ganancia de las antenas para que haya más separación entre el nivel medio y el nivel de umbral. Y si no, vamos a tener que usar alguna técnica de diversidad que lo que hace es reducir la probabilidad. Eso se explicaría después. Bien, el factor geoclimático puede estimarse a partir de desvanecimiento de la orografía de interés, aunque si no se dispone esta información, pues puede calcularse de esta manera. Pero siempre necesitamos donde DN1 es el gradiente de refractividad a los primeros 65 metros de la atmósfera, no superado entre el 1% del tiempo. Y SA es la rugosidad del terreno de la zona. ¿Dónde conseguimos los datos de refractividad? En este reporte P453, donde se quiere hacer la prueba rápida, se necesita disponer los datos de reducción del terreno. También es posible emplear unas fórmulas alternativas. ¿Verdad? Bien, estas fórmulas son válidas para frecuencias que entre este rango, ¿no? Entre 15 sobre D, o sea, que te agarra la distancia que tiene 15 y 45 GHz, en ese rango, ¿no? Es válido eso, que están en los rangos de nuestros enlaces. Ok, esto sería propiamente de propagación. Si quisiéramos ver un poquito de los equipos, aquí hay un comentario de las fallas de equipo. ¿Cómo se trabaja con las fallas de los equipos? O sea, los equipos me van a introducir digamos, factores adicionales, ¿no? ¿Cómo podemos saber qué pasa con los equipos? Entonces, si el equipo falla, me va a incrementar el tiempo de corte, o sea que la indisponibilidad se empeora, ¿no? Y vean lo que pasa con los equipos. Aquí hay ciertos datos estadísticos de los equipos. Estos, en teoría, es como que tuviésemos un lote de equipos funcionando y empezamos a sacar las estadísticas, ¿verdad? De qué es lo que puede pasar. Los fabricantes proveen esta información. Y aquí tenemos, digamos, una falla. Aquí ocurre otra falla. Si nosotros tomáramos toda la historia del equipo, podíamos promediar, digamos, un tiempo medio entre fallas, que es el MTBF, que es el tiempo medio entre fallos, y el MTR es el tiempo que se tarda en reparar o sustituir el equipo de reserva. O sea, ¿cuánto se tarda en repararlo? ¿Ok? Pero estamos hablando de una reparación que implica un corte. Por ejemplo, se daña una unidad en una parte. En teoría, el sistema no se recuperaría hasta que, usted vaya hasta el sitio, viaje hasta allá, lleve la unidad de repuesto y la reemplace. Hasta entonces volvería a funcionar, lo cual pudiera dar unos tiempos bárbaros, ¿no? Por ejemplo, si es una estación repetidora que está en una montaña, ¿cuánto tiempo va a tardar? 4 horas, 8 horas, no sé, depende de dónde esté ubicado, ¿no? Puede ser un lugar bien remoto. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Entonces, le ponemos equipo de reserva. Entonces, la unidad está fallada, entra el auto automáticamente, ¿verdad? Y mientras tanto no hay falla. Entonces, este tiempo se reduce cuando uno le da redundancia. Ese es uno de los asuntos. Pero también pudiera pasar, que es algo que habría que ver qué tan probable es, que falle la redundancia también, tanto el principal como la redundancia. Entonces ahí sí se va a producir un corte y ahí sí van a entrar los tiempos que usted tarde en llegar hasta el sitio, ¿no? Y hacer la reparación del caso. Bien. La fiabilidad de los equipos de comunicación suele ser elevada, o sea que en teoría los tiempos entre fallas son bastante largos y el tiempo de reparación sí, aquí depende mucho de dónde esté usted y que tenga los repuestos. Imagina que no tuviera los repuestos. Ya tiene que tener un lote de repuestos. Pues si no lo va a tener que ir a comprar y en cuánto tiempo se lo van a entregar. A veces tiene un contrato con el fabricante que él se lo manda de inmediato, ¿verdad? Pero
Si usted no tiene eso le puede tomar semanas. Entonces, un desastre, ¿no? O sea, hay todo un asunto aquí detrás, ¿no? Todos estos sistemas. Eso se aplica para todos los sistemas, no solo de radioenlace. Entonces, la frecuencia pero dado a que esto se encuentra en ocasiones en lugares de difícil acceso, colinas, torres de comunicaciones, cualquier fallo puede tener repercusiones importantes en la calidad del servicio, ya que pueden pasar varias horas hasta su sustitución, lo que he estado mencionando. Por ello, dependiendo del tipo de servicio, resulta necesario instalar sistemas redundantes en configuraciones uno más uno, que es el caso de su proyecto. Pero si tuviéramos varios canales, digamos, para poder llevar toda la capacidad de datos, se dice que se usa N más uno, o sea, dos radios principales y uno de protección, dado que es poco probable que los dos fallen al mismo tiempo. Entonces, el N más uno en general es el concepto. De este modo, se reduce solamente el tiempo de indisponibilidad de radioenlace, o sea, que es estos tiempitos, ¿no? El tiempo de reparaciones. Bien, eso sería como un concepto general. Y de ahí, eso lo estamos planteando en nuestro proyecto, introduciendo simplemente redundancia. Tiene que ser redundante. Ahora, esa redundancia es en equipos, pero también lo que hacemos es usar dos frecuencias. Entonces tenemos dos efectos aquí. Uno en lo que es puramente el equipo para reducir estos tiempos y otro en la propagación al usar dos frecuencias. Entonces, las dos frecuencias me va a permitir reducir esta probabilidad que hemos mencionado acá. Y eso sí nos interesa saber qué tanto la va a reducir, porque pudiera ser que esto no pegue, pero con el uso de las dos frecuencias se baje un poco y ya pegue.